darle la bienvenida un año más a este encuentro con la comunidad educativa para poder exponer todos los temas que hacen referencia al servicio de adicciones y las propuestas de actividades para este curso 2022-2023. Sin más dilación, tiene la palabra el concejal de Salud y Consumo, Emiliano García Domón. Gracias, Paco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar, agradecido de volver a estar aquí. Es un placer y un honor inaugurar de nuevo estas jornadas que me parecen tan importantes, y la verdad es que lo hago con muchísimo cariño siempre. Desde la Concejalía de Salud, esta jornada, que está representada por profesores, directivos y departamentos de orientación de las AMPAs, son muy importantes para la comunidad educativa. Desde el Servicio de Adicciones de este ayuntamiento queremos presentar un amplio conjunto de actividades que estoy seguro van a ayudar a formar y educar al alumnado para que sepan adaptarse a los retos de la sociedad actual. Nuestro objetivo es el promover la prevención de las adicciones dentro del ámbito escolar, como saben, fomentando el pensamiento crítico del alumnado, lo que sin duda les facilitará tomar las decisiones más adecuadas en cada momento. En esta reunión queremos destacar una herramienta complementaria que ponemos a su disposición, que es un aula virtual que surge en tiempos de pandemia y que como tantas otras ha venido para quedarse. Por ello hemos realizado un esfuerzo para poner en marcha la digitalización de nuestras actividades mediante la realización de este instrumento online que ya está disponible en nuestra página y en nuestra web y que sirve de apoyo y refuerzo para las actuaciones presenciales. El trabajo en equipo es el que suma y permite conseguir los objetivos pedagógicos de una manera más eficaz. En esta reunión contaremos con la participación de las técnicas de prevención, Rocío Benito, Emma San Martín y Laura Ferrer, que les hablarán de los materiales, actividades y talleres del Servicio de Adicciones, y a las cuales yo les agradezco todo el trabajo que vienen desarrollando. Igualmente nos acompañará Neus Casado, que nos presentará la guía cooperativa de orientación académica y profesional realizada desde la Unión de Cooperativas de Enseñanza y que sin duda les será de gran interés. Esperemos pues que este encuentro les resulte de utilidad y, como viene siendo habitual, seguimos estando a su disposición desde Adicciones para escuchar cuantas sugerencias nos realicen con la finalidad de mejorar nuestras actuaciones. Para finalizar, les agradezco su asistencia, a animar a seguir trabajando en la forma como lo hacéis. Esta labor se complementa con la tarea educativa fundamental de las familias que están representadas por los AMPAs. Entre todos, estamos realizando gran esfuerzo para adaptarnos a las nuevas circunstancias con la finalidad de que el alumnado siga formándose y, en nuestro caso, continuar fomentando la prevención de las adicciones, tanto con sustancia como sin sustancia, dentro del ámbito escolar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, concejal. Y sin más dilación, por favor, Rocío, Emma. De nuevo, muchísimas gracias a todas y a todos, porque además es que cada año repetís y sabemos que hacéis uso de todas las propuestas que os vamos proponiendo, valga la redundancia, de las anteriores y de las nuevas, porque siempre solemos presentaros algunas novedades y este año también. Llevamos unos años trabajando en colaboración con la Universidad de Valencia a través de los convenios que nos facilitan muchas veces poder disponer cada curso de una fotografía, creemos que bastante concreta, de la situación actual de los estudiantes con los que nosotros actuamos en cuanto al tema de las adicciones. Hoy también nos acompañan aquí representantes de la universidad, de los varios convenios, que después, si queréis, vais a poder hacer alguna pregunta y ellos os contestarán sin ningún problema. Vamos a empezar entonces poniendo en común con vosotros y vosotras algunos de los datos que creemos que son
muy interesantes. Algunos vendrán del Estudes 21. El Estudes es una encuesta nacional que se hace cada 2 años y que se realiza sobre el uso de drogas especialmente, aunque ahora se ha empezado a introducir también algo de tecnologías en las enseñanzas secundarias de España. De esos datos y de los obtenidos en los cuestionarios que nuestros talleres, los que veis aquí, que cada año se pasan a los alumnos y alumnas que realizan los talleres que os ofertamos y que se analizan después desde la Facultad de Psicología, que son los que hacen el análisis según método científico, y que además nos confirman la necesidad de seguir con la implantación de esos talleres, pero a la vez nos ayudan a mejorarlos y a actualizarlos. Primero dato, pero bueno, muy por encima. Voy a dar los datos sencillos en todo, porque si no se hace muy pesado. El Estudes nos dice que a nivel nacional las drogas más consumidas son, como veis aquí, ¿veis el puntero morado que hemos puesto para que se viera bien? Bueno, las drogas más consumidas entre los estudiantes de 14 y 18 años a nivel nacional son el alcohol, el tabaco y el cannabis. Si lo dividimos por sexos, las chicas toman más drogas legales y los chicos un poquito más empiezan en ilegales, cannabis. Yéndonos a nuestro estudio, aquí veis que esto es el taller de donde se sacan. Vemos que pasa exactamente lo mismo. Nuestros datos son un poquito menores, pero eso tiene que ver seguramente con que, bueno, la encuesta no es exacta tampoco y que además los estudiantes son de 13 a 17 años, o sea, un poquito menores. Aún así, los datos, los números son como para pensar que tenemos que seguir trabajando con esto, porque son altos. En el taller Astrolabio, que veis aquí, trabajamos también con mitos y creencias acerca del consumo de drogas, que es algo que se funciona mucho y a veces hace bastante daño. En esta diapositiva podéis ver los resultados del pre y del post-test, que se aprecia que después de la aplicación del programa, algo que os decía antes también, la mayoría de estas creencias han cambiado, las creencias erróneas han cambiado y se han acercado más hacia la realidad, excepto en las últimas del final, que habrá que revisarlas. En el resto se ha ido hacia adelante. Cuando nos vamos a las tecnologías, de nuevo el Estudes nos dice que hay un uso compulsivo de Internet importante, aquí veis, el general, ¿vale?, por sexos, que sigue subiendo como cada vez que se hace esta encuesta. Mirar aquí el histórico del 14, 16, 19, 21, va subiendo y además comprobamos que las chicas, que siempre han ido por delante, recuerdo, uso compulsivo de Internet, en este último estudio estamos ya en 10 puntos por delante de los chicos, de ellos, ¿vale? Entonces parece que es importante empezar a tratar todos los temas desde una perspectiva de género, lógicamente, para adecuar mejor el abordaje de la problemática, de las posibles causas o futuras problemáticas que puedan venir. En cuanto al uso del móvil, y aquí ya estamos en nuestros datos, vemos que la función más característica de los móviles es que lo usan para la comunicación, nuestros chicos, para la comunicación interpersonal, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Y esto lo hacen normalmente a través de sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram. Esa inmediatez es la principal variable que afecta a la adicción, ¿vale? Y como veis en la diapositiva, aquí tanto la adicción como el riesgo, el alumnado de primaria y secundaria están divididas por primaria y secundaria, primaria clarito, oscuro secundaria.
hay un porcentaje ya muy importante que están en riesgo de adicción, incluso tenemos adictos, hablamos de móvil, ¿eh? Y si nos vamos a las redes sociales, que sabéis que son hoy en día una de las grandes herramientas de Internet, pues eso, permiten participar en comunidades virtuales, en grupos muy grandes o pequeños, pero lo de grande también es importante. Y esto es positivo, pero es que a la vez facilitan los principales procesos de dependencia de esos grupos, o sea, la necesidad del reconocimiento, la visibilidad social, etc. Sabemos, lógicamente, que las personas con adicción participan activamente en las redes sociales. Y como veis, tanto en primaria como en secundaria, ya tenemos un número nada desdeñable de personas que están en riesgo e incluso adictos. Os recuerdo, de primaria nosotros empezamos a trabajar en quinto y secundaria llegamos hasta segundo, o sea, de la ESO, quinto de primaria y segundo de la ESO. O sea, estamos hablando de adolescentes muy jóvenes. Y si nos vamos a la adicción al juego de azar, que es otro de los caballos de batalla, juego de azar presencial y online, tenemos los números muy generales, ¿vale? Aquí describimos la incidencia del juego y de la adicción al juego, distinguiendo entre menores de edad, que es la barra esta marrón, y de los de 18 y 19 años. El porcentaje de adicción al juego en menores, adicción aquí arriba, en menores está en un 1,9% y en 18 y 19 años un 4%. En la población general de la Comunidad Valenciana, este dato estaría en un 0,4%, o sea, vamos muy por encima. Si nos vamos aquí a juego de riesgo, los datos se disparan, los menores están en 17,2%, los otros en casi 22%, y la población general estaría en un 3,02%, bueno, alrededor del 3%, porque este dato es de hace algún año. Entonces vemos que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes que están súper expuestos al juego, especialmente al juego de azar online, que es lo último en lo que estamos, con esa gran exposición. Si os decimos que la exposición al juego es la principal variable que explica la aparición de la adicción y sabemos cómo están expuestos, pues podemos pensar que tenemos un grave problema, que tenemos que seguir actuando sí o sí. Videojuegos, y ya son de los últimos datos que os voy a dar. Videojuegos. En esta gráfica del Estudes, lo veis aquí, hay muchos datos, ¿vale? Hay un porcentaje altísimo de chicos y chicas de 14 a 18 que juegan a videojuegos, muy alto. Los chicos casi están al 100%, las chicas están ahí, lo veis, 73%. Pero si vemos el histórico del 19 al 21, lo que vemos es que las que más suben son las chicas, de nuevo. O sea, las chicas están incorporando a todas las tecnologías de una manera muy importante. Por eso tenemos que ya hemos empezado. Y lo veis aquí en nuestros datos sobre el uso de videojuegos. Dividido en primaria y secundaria, ya hay un importante también, como antes, un importante número de personas que juegan de una manera no adecuada, están en riesgo e incluso tenemos adictos, ¿vale? Con lo cual estamos ya un poquito preocupados sobre esto. Con respecto a esto, después entonces os voy a comentar una de las novedades que tienen que ver con esto, que es un nuevo taller, os hablaré después de él. Pero bueno, para finalizar este bloque de datos, la buena noticia es que
Como antes os dije, con lo de las creencias que hemos visto en Astrolabio, que han mejorado después del taller, nos pasa lo mismo con los talleres Ludens y Cliqueando, que del pretest al posttest vemos que los ítems han mejorado una vez que han recibido los talleres. Con lo cual, bueno, pues podemos ir por ese camino. Eso, por supuesto, no quiere decir que tengamos que seguir mejorando, pero lo haremos. Y bueno, ahora que os he dicho un poco así los números y sabemos cómo está el panorama escolar en cuanto a las adicciones dentro de nuestros escolares, vamos a hablar de la guía, de este cartel guía que tenéis todos y todas dentro de lo que os he dicho antes, dentro de las bolsas, ¿vale? Vamos a verla un poquito por partes. En esta primera parte tenéis los programas y actividades, ¿lo veis ahí? Programas y actividades didácticos que os ayudarán a vosotros y a vosotras a trabajar con vuestro alumnado. A través de programas en sí, como son Construye tu mundo y Pasa la vida, no sé si después Laura va a incidir un poquito más sobre esto, o a través de la utilización de algunos instrumentos, como por ejemplo el Tocacine, que es una buena fórmula para hablar de determinadas problemáticas. Tenemos un programa con guías didácticas de muchísimas películas que podéis solicitar. Está el concurso que me cuentas, que es un concurso que ya lleva muchas ediciones, que permite reflexionar sobre el tema de cualquiera de las adicciones con vuestros alumnos y que después que hagan trabajo sobre ellos. Y todos los años ganan, algunos ganan, con lo cual es un incentivo para ellos. Y después tenéis aquí pues, juegos online, lo veis, juegos virtuales o material informativo, también virtual, a los que podéis acceder. Si nos vamos a la parte derecha de todo esto de aquí, aquí podéis ver a quién está dirigido, a qué niveles académicos están dirigidos cada uno de los programas o actividades. ¿Veis? Aquí desde infantil, primaria, secundaria y ciclos y bachiller. Y después, si nos vamos a esta columna del aula virtual, ¿la veis? Podéis ver aquí si alguno de estos programas o los que están por abajo también tiene su versión en el aula virtual, de la que luego os va a hablar Emma más en profundidad, ¿vale? Pero esto es a modo de resumen. En la segunda parte, en la parte media del cartel, tenemos los talleres y cursos dedicados a talleres presenciales y actividades extraescolares, pero implantadas por personal externo al centro. O sea, vamos nosotros allí o van algunos profesionales a realizar cada uno de estos talleres. Todos ellos hay que solicitarlos con antelación, vía telefónica, y tenéis aquí, bueno, en la parte de arriba igual, aquí veis que debajo de cada uno de los talleres están las personas responsables de ese taller con sus extensiones telefónicas. Ahora os diré dónde está el teléfono en general, ¿vale? Entonces, ¿veis esto? Algunos de ellos tienen versión virtual y también a quién está dirigido. Y la última parte del cartel es esta de aquí y está un poquito dedicada a las posibilidades de formación que os ofrecemos durante este curso, que se realizan prácticamente todas en versión online. Lo veis aquí, que son cursos online, a excepción de la Escuela de Padres y Madres. Aquí la tenéis. Que también tiene su versión aula virtual. En el aula virtual se llama Escuelas de Familia Hoy, pero es un poco lo mismo, está basado en la Escuela de Padres y Madres. Y con respecto a la escuela, deciros que tradicionalmente en los centros se recibía una carta física de correo donde se os metía la información y las inscripciones, etcétera. Este año ha habido un problema con el correo postal y todavía no se ha enviado, pero vais a recibir vía correo electrónico toda esa información.
lógicamente se enviará al correo oficial de cada centro, pero os pediríamos que quien lo reciba, o si no lo solicitáis vosotros, si sois orientadores o AMPAs, solicitarlo a la dirección del centro, esa información, porque también el Departamento de Orientación y el AMPA colaboran en la inscripción en las escuelas de padres. O sea que recibirlo vais a recibir, pero si no llega a vuestro departamento, solicitarlo a la dirección del centro. ¿Vale? Y bueno, el cartel se acaba, pero las ofertas no. Esta atención individualizada que os ponemos aquí está fuera del cartel, pero no por eso es menos importante, es muy importante, especialmente seguro que como adultos. Queremos recordároslo a los que ya lo sabéis o informarlo para quienes aún no lo sabéis, que tenemos un servicio que cuenta con esa atención individualizada en prevención de adicciones, tanto para adolescentes o jóvenes como para sus familias. ¿Cuándo? Pues cuando se encuentran en situaciones complicadas por razones de uso de drogas, de alcohol, de cannabis, de tabaco, o hay unos inicios de adicciones comportamentales a los móviles, a las redes sociales, a los videojuegos, y requieren de un apoyo profesional para evitar ese avance en el problema o solucionar algunos problemas puntuales que puedan surgir. ¿Quiénes atienden? Bueno, ahí tenéis el teléfono al que podéis llamar, que realmente es la extensión, el mismo teléfono de los otros con la extensión 2029, ya es una general, y entonces pedís que os pasen, o bien con Amparo, que la veis en la foto, pero también están Antonia y Juanma, que no lo veo, pero está por aquí también. Estamos casi todos aquí, o sea que nos vais a poder preguntar, ahí atrás ya le veo, lo que necesitéis. Bueno, y después de esto paso a mi última parte. Os voy a informar, como os dije antes, de un programa nuevo, ¿vale? Esto empezó a pensarse el año pasado en la misma reunión con la comunidad educativa. Varios centros expresaron su preocupación por el avance de la problemática del uso de los videojuegos con vuestro alumnado, ¿no? Y entonces, además, teniendo en cuenta que la OMS acaba de reconocer recientemente que la adicción a los videojuegos es un trastorno mental, hemos visto clarísimo ya que había que ofertar un programa específico de trabajo con los videojuegos. Su objetivo es prevenir la aparición de adicción a los videojuegos en el entorno escolar y con la población más vulnerable, que son los jóvenes y las jóvenes. Y digo las también, porque ya os he dicho antes que se han incorporado las mujeres a todas las tecnologías. La filosofía de Gamer es enseñar a los jóvenes a jugar de forma saludable, maximizando los beneficios, que los tiene, por supuesto, pero minimizando los riesgos de este pasatiempo virtual. Lo haremos en 3 sesiones de unos 50 minutos, bueno, lo que dura una clase, 3 en semanas consecutivas. Y en principio se dirige al mismo alumnado que cliqueando, que es quinto, sexto de primaria y primero y segundo de la ESO. Veremos si después de este año tenemos que ajustar un poquito más las edades, no sé, vamos a hacer la prueba, a ver qué pasa. Y bueno, pues mi exposición hasta aquí, y ahora Emma os va a hablar más amplio sobre el aula virtual. Bueno, buenos días a todas y a todos, y reiteraros nuestro agradecimiento por el interés que siempre tenéis en nuestras actividades. Quería presentaros una novedad muy importante en la que hemos estado trabajando todo el equipo del Servicio de Adicciones, que es nuestra aula virtual. Esta iniciativa surgió a consecuencia de la pandemia para tener un recurso alternativo a los talleres presenciales, pero como bien ha dicho el concejal, es una herramienta que ha venido para quedarse, evidentemente.
El proceso de elaboración ha sido más complejo y más largo de lo que esperábamos, porque pretendíamos que fuera una herramienta atractiva a vuestro alumnado, además que fuera también preventiva y educativa. Una de las ventajas que tiene esta aula virtual es que podéis conectaros en cualquier lugar, en cualquier momento, y también seguir con un aprendizaje individualizado, es decir, se va adaptando al aprendizaje individual de cada persona. En esta aula virtual encontraréis de un material complementario del que ya utilizamos cuando hacemos los talleres presenciales en el aula, pero también ofertan nuevos programas, talleres y actividades. Ahora, para que tengáis un poco una visión general de los contenidos de este aula, me gustaría que vierais el vídeo de presentación. Te damos la bienvenida al aula virtual del Servicio de Adicciones del Ayuntamiento de Valencia. En este espacio, podrás encontrar información interesante y actual sobre las diversas adicciones que hoy preocupan en nuestra sociedad. Podrás aprender más sobre la problemática del uso de drogas, de la tecnología mal utilizada, o del juego de azar online. Si eres joven, encontrarás talleres que pueden ayudarte a conocer mejor algunos aspectos de tu personalidad, y con ellos, plantearte quién quieres llegar a ser. Nuestra oferta también ofrece la oportunidad de descubrir diversas formas de ocio alternativo, juegos, o elementos, como el cine, para utilizarlos como herramientas alejadas de las adicciones. Si eres adulto y tienes menores a tu cargo, en la Escuela de Familias, podrás encontrar una gran cantidad de información, que te acompañará en el crecimiento sano de tus hijos o hijas y el tuyo propio. Podrás aprender a crear vínculos que te ayudarán, para que la experiencia de ser padre o madre, resulte más gratificante y constructiva. Ahora, elige por dónde quieres empezar. Bueno, una vez que ya hemos visto el vídeo, vamos a ver las formas para poder acceder a esta aula virtual. Habrían tres formas. Por un lado, a través de nuestra página web, en el banner Aula Virtual, a través del enlace que aparece en la diapositiva y también a través de vuestro móvil por este QR. Vamos a intentar, a ver si podemos, entrar por internet y poder un poco explicar cómo va funcionando esta plataforma en directo. Perfecto, ha entrado la primera. Muy bien. Vamos a ver, ya estamos en la página de inicio de nuestra aula virtual. Como podéis ver, está el vídeo de presentación, que ya lo hemos visto, y nos encontramos con tres cajas. Por un lado, la aventura del saber, por otro lado, destino aprendizaje y por otro lado, objetivo conocimiento. Para visualizar el contenido de estas cajas, además de poder entrar por estos enlaces, tenéis abajo unos enlaces azules en los que también se puede acceder al contenido. También encontraréis un enlace para las incidencias técnicas. Y para finalizar esta página, veis que están las carátulas de todos nuestros programas y talleres. Pero para acceder a este contenido hay que registrarse. Es decir, cuando vosotros ya habéis elegido el taller que queréis realizar, podéis acceder directamente desde la página de inicio. Pero vamos a explicar poco a poco cómo funciona. Empezamos por la primera caja. La aventura del saber. Embárcate en la aventura del saber. Entramos. Para ver el contenido de esta caja no es necesario registrarse. Por lo tanto, podéis visualizar todos nuestros programas y aquí encontraréis los vídeos de presentación de cada programa. Podéis elegir entonces aquel que más os interese y luego ya pasamos al contenido de la segunda. Destino aprendizaje. Súbete a bordo y navega con el destino al aprendizaje. Aquí ya tenemos los talleres y los programas. Entramos y tenemos los talleres distribuidos por temáticas. Vamos a ver cuáles serían. Adicción a las drogas, astrolabio y Sona, adicción a las tecnologías, cliqueando, adicción a los juegos de azar y apuestas deportivas, a riesgo,
Familia, escuela de familia soy de 0 a 6 años y escuela de familia soy de 6 a 18. Adolescencia, avatares de ser adolescente, la arena legendaria, diseña tu vida. Y para finalizar, ocio y tiempo libre, a tu aire y toca cine. Para acceder ya a cualquiera de los cursos, imaginaros por ejemplo Astrolabio, de adicción a las drogas, tendríais que registraros como usuario y crear una cuenta nueva. Accedemos y aquí podéis ver todos los datos que se os piden. Nuestra recomendación. Aquí tenéis el nombre de usuario y la contraseña y bajo también tenéis el nombre y apellidos. Nosotros os recomendamos aquí en el nombre de usuario que si estáis trabajando con un alumnado que puede ser menor de edad, utilice un alias. ¿Por qué? Porque el alias va a proteger su privacidad y es lo que van a ver los demás usuarios cuando interactúan en la plataforma. Sin embargo, cuando registréis nombre y apellidos, sí que se tiene que poner el nombre real. ¿Por qué? Porque genera, estos dos campos únicamente se van a utilizar para generar el diploma que se va a generar cuando termines de realizar todas las actividades, todo el contenido de cualquier programa o taller. Y ahora pasamos a la tercera caja. Como último, tenemos objetivo conocimiento. Descubre nuestros conocimientos en este viaje. Aquí podéis ver una información complementaria sobre las adicciones, a modo de pequeños vídeos explicativos o píldoras. También la tenéis distribuida por temáticas: adicción a las drogas, los efectos del alcohol, el proceso de la adicción, adicción a las tecnologías, adicción a las TICs, consejos preventivos, ventajas e inconvenientes, adicción a los juegos de azar y apuestas deportivas, el proceso de adicción al juego, publicidad de los juegos de azar, familia, la familia como agente socializador, aprendiendo a jugar con TICs, etc. Y para finalizar, ocio y tiempo libre, el cine como herramienta preventiva y deportes urbanos. Para acceder al contenido de estas píldoras o vídeos explicativos también hay que registrarse, no se puede acceder directamente, hay que proceder al registro. Sí me gustaría, para finalizar mi exposición, que vierais un pequeño ejemplo de uno de estos vídeos explicativos. Voy a ver, he elegido el de controles parentales, para que un poco vosotros os vayáis haciendo una idea del contenido del aula. ¿Qué es el control parental y cómo puede ayudarme en la educación en TICs de mis hijos? Internet es un mundo de grandes dimensiones en el que los niños y niñas, y adolescentes, no llegan a tener el nivel de madurez para determinar todos sus peligros. Es por ello que se han creado medidas de seguridad para ellos, lo que se denomina control parental. Es innegable que existen numerosas ventajas en el uso de la tecnología, no obstante, también puede suponer una amenaza, por eso, el control parental nos puede ayudar. ¿Cómo? El control parental consiste en una serie de medidas tecnológicas que permiten a los padres monitorizar, restringir y limitar el uso de los dispositivos como ordenadores, tablets o móviles. El control parental puede tener múltiples usos, y se puede activar con todos los controles o solo con los que sean más necesarios en función de la edad del menor. Conozcamos brevemente las funciones más destacadas. Establecer horarios y limitar el tiempo de uso. Este control permite establecer límites de cantidad, horas al día, y de franjas horarias. Monitorizar y conocer la navegación en Internet. Este control permite hacer un seguimiento de la actividad de nuestros hijos en la red. Evitar que visiten sitios web inadecuados. Este control permite establecer restricciones a páginas web concretas o incluso a todas aquellas que utilicen palabras clave no adecuadas a la edad del menor. Restringir el uso de aplicaciones. Este control permite determinar a qué aplicaciones pueden tener acceso los menores y a cuáles no. Evitar el contacto con desconocidos. Este control permite establecer filtros y restricciones a lugares en los que solamente se hable públicamente en la red, evitando el acceso a chats privados, por ejemplo. Estos son solo algunos ejemplos de controles parentales, puesto que existen también aplicaciones y herramientas adicionales que permiten la geolocalización de los dispositivos de nuestros hijos, el bloqueo de llamadas, poner un botón de emergencias que envíe una señal a nuestro móvil y muchas otras utilidades.
La protección empieza por conocer todo lo que tenemos a nuestro alcance para ayudar a nuestros hijos e hijas a realizar un uso saludable y responsable de las... Pues muchas gracias por vuestra atención. Con esto termino mi intervención y sí que quería deciros que esta herramienta espero que os sea de utilidad y no solamente en el contexto educativo, en vuestra aula con los alumnos, sino también en vuestro contexto familiar. Ahora os dejo con mi compañera Laura Ferrer, que os dirá los programas y novedades del FAL. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Laura Ferrer, llevo algunos de los programas que estamos presentando y bueno, voy a intentar ser rápida porque luego viene nuestra compañera Neus. Rápidamente voy a deciros que a nivel de programas de prevención escolar, como veis ahí en la guía de actividades, Construye tu mundo y pasa la vida, son programas que llevamos muchos años ofertando, pero que han incorporado nuevos módulos. Entonces, en ese sentido, deciros que preguntaba antes si había gente de primaria y de infantil, porque evidentemente hay que empezar por esos niveles y en cuanto a materiales que os pueden apoyar vuestra labor para primaria y para infantil, está Construye tu mundo. Concretamente esos nuevos módulos de los que os hablo se han hecho a partir de tercer ciclo de primaria y toda la secundaria y inciden en temas, como veis ahí, de coeducación e igualdad de género, juego patológico, nuevas tecnologías, violencia entre iguales, alcohol y tabaco. Es un material muy interesante, está actualizado recientemente, con lo cual las actividades que os plantean son bastante de la actualidad, están contrastadas y siempre incluyen un audiovisual, con lo cual es un recurso que os va a resultar, yo creo, que de un apoyo muy interesante para desarrollar vuestra labor en el aula. Como siempre decimos, súper fundamental que este tipo de actividades de prevención las incluyáis en el plan de acción tutorial. O sea, cuanto antes se hable en el centro de la intención de poner en marcha estos programas, más allá de que calendaricéis los talleres de personas que vienen de fuera, lo que vosotros vayáis a hacer en el centro y vosotras lo tenéis que planificar. Bueno, eso ya lo sabéis, ¿no? Pero es que si no está planificado en el plan de acción tutorial, luego siempre van a surgir millones de cosas que van a estar por encima de esto, ¿no? Entonces el compromiso tiene que ser, bueno, si planificamos o agendamos 4 sesiones o 2 sesiones para talleres y 4 para hacerlas nosotros en tutoría, pues eso es sagrado, ¿no? Y eso es una de las claves para que luego sea una actuación exitosa. Pasa la vida es el segundo programa que tenéis. Es un programa de prevención selectiva del consumo de cannabis. No es un programa de prevención universal, es prevención selectiva, lo cual quiere decir que funciona bien en aquellos entornos en los que ya hay consumo. O sea, si se quiere plantear como una prevención universal, porque sí que hay varios alumnos y alumnas que tienen un perfil susceptible o que lo podéis hacer también, pero que sepáis que funciona mejor en las aulas o en los contextos, porque es para prevención, para educación formal y no formal también, donde ya hay consumo, ¿vale? Mis compañeros de prevención familiar lo utilizan muchas veces para la prevención incluso indicada, o sea, individualmente con el joven o la joven que tenga problemas de consumo. Y como veis ahí, la propuesta metodológica, este programa también está actualizado. Supongo que lo conoceréis de hace años, el anterior Pasa la Vida, que tenía un DVD y una guía didáctica. Es una historia contada por jóvenes en las que la propuesta metodológica, a través de esa historia, va pasando por todos estos puntitos que os he resaltado, ¿no? Incide en la resolución de conflictos, en la percepción que tienen los jóvenes de su relación con el consumo y sobre todo en los mitos asociados al consumo de cannabis. O sea, el mito de que el cannabis por sí solo me va a resolver problemas o que el cannabis por sí solo va a hacer que mejoren las relaciones en el grupo, que mejore mi sociabilidad, mi relación con mis iguales, o que el cannabis por sí solo me divierte, ¿vale? Entonces, con esos puntos de anclaje
vamos a tratar, a través del trabajo que propone la guía, que la verdad es que está bastante estructurada y bastante, las propuestas de actividades pues son bastante suficientes, digamos, como para que a lo mejor si el docente cree que no tiene recursos, con el apoyo de este material los tiene, y es un programa que se ha evaluado además y que se ha demostrado eficaz en la prevención del consumo de cannabis. Infórmate es otro de los programas que tenéis en la guía, y os lo pongo aquí para que sepáis que a través todo os remitimos siempre a la página de tutorías en red, porque ahí tenéis la información más ampliada, pero os lo he puesto un poco la diapositiva para decir que es un programa de alfabetización mediática y de desarrollo de pensamiento crítico. Como recurso que quería poneros aquí, hay un vídeo que se llama El viaje de un bulo, que es de Javier Santaolalla, que es un científico, y entonces también incorpora una guía explicativa para que trabajéis el tema de la desinformación y de la alfabetización mediática, que nos están contando los medios de comunicación y qué pasa con la verdad, o qué es la verdad, para empezar, y qué pasa con la información desde que emerge o se da la noticia o el evento hasta que nos llega a nosotros, y por qué vías nos llega, y cómo eso tenemos que, cuanto más reflexionemos o cuanto más trabajemos en el aula sobre esto, pues más recursos estamos dando para poder fortalecer, ¿no?, y que esa mirada crítica. Y ahora pasamos al bloque del centro, como ha dicho mi compañera antes, que es los talleres y por mi parte la parte que os puedo hablar un poco es el de Diseña tu vida, que también está en el aula virtual. Diseña tu vida es un programa que trabaja, por llamarlo de alguna manera, las habilidades para la vida, pero realmente es un programa que hacemos un poco a la carta. Bueno, llevamos ya como 6 años haciendo los centros educativos y hemos tenido diferentes experiencias, ¿no?, en su aplicación. Funciona muy bien en niveles de cuarto de la ESO y sobre todo en las FP básicas. Nos ha dado muy buen resultado porque es un entorno, sobre todo también porque son menos alumnos y alumnas, y luego porque a lo mejor la manera de trabajar en estos grupos o la necesidad o la demanda que hacen en estos grupos, pues en mi opinión se acopla bastante al formato de este taller, pero también lo hemos hecho en contextos o en entornos de un cuarto de la ESO con alumnos y alumnas pues sin tantas necesidades a priori a lo mejor, y también ha funcionado estupendamente, y aquí estáis varias personas que habéis tenido la experiencia en vuestros centros educativos, con lo cual los objetivos que se plantea este taller son como diferentes misiones: conocerse, construir a través de una metodología de design thinking o de pensamiento de diseño, y luego la última misión es compartir y compartir, ¿no?, el comunicar y compartir. Hacemos mucho hincapié a lo largo de las sesiones, que empezamos haciendo 6 y ahora las hemos dejado en 4, primero en me conozco, sé lo que me gusta hacer, sé en lo que soy fuerte. Hacemos una cosa individual primero y luego pasamos a un autoconocimiento, pero reforzado por el grupo de iguales, con feedback grupal. Todo es muy dinámico, el protagonismo lo llevan ellos, y pasamos a grupitos de 4 o 5 alumnos en los que van a construir una solución en grupo a un problema o a una situación mejorable que planteen ellos mismos. Nosotros les guiamos en el sentido de que sea un tema o un conflicto que tenga que ver con las adicciones, ¿no?, tanto a sustancias como a tecnología. Y luego ellos construyen una mejora o una posible solución, ¿vale? Entonces se trabajan muchas habilidades en ese espacio. Invitamos, por supuesto, al tutor o a la tutora del grupo a que se quede presente, porque también aprende y ve cosas que no se ven en el contexto académico, en el día a día, y para nosotros es una ayuda y un apoyo fundamental. Y de esa coordinación que hablábamos antes, a veces el objetivo que nos planteamos con estas sesiones es que al final, con que detectemos un caso que tenga una necesidad y que personalmente él quiera o ella acudir luego a nuestro servicio y que continúe la prevención indicada, pues
pues eso es uno de los logros, ¿no?, que nos marcamos con este taller. Y os pongo aquí, y esto luego si tenéis interés lo hablamos en el café, porque así no me extiendo. Desactiva tus prejuicios es uno de los talleres presenciales que vamos a ofertaros este curso escolar. El año pasado hicimos diversidad en serie y el formato es parecido, serán 2, 3 o 4 sesiones a elegir por vuestro centro educativo según la disponibilidad que tengáis y el encaje como lo podamos hacer, pero se trataría de trabajar a través del teatro social y además irían formadores especializados en el tema del teatro, de productoras y de cine que trabajan en eso. Y se trataría de generar una reflexión en torno a los prejuicios y los estereotipos y los discursos de odio, ¿vale? Es un tema, por desgracia, que es pesa bastante actualmente en nuestro entorno y me parece que el teatro es una herramienta maravillosa para desarrollar esto y para hacerles a ellos interiorizar y expresarse y poder reflexionar sobre ciertas circunstancias y cohesionar el grupo. Y además, si va una persona, una formadora o formador a desarrollar estos talleres, pues es un poco, digamos, la pistoletazo de salida para que luego vosotros continuéis. Y en ese sentido, pongo aquí estos vídeos que tenemos en Tutorías en Red que hicimos el curso escolar pasado sobre la investigación que hizo la FA de jóvenes estereotipos y prejuicios nocivos y discursos de odio en las redes y que agradecemos. Ahí se me ha tapado con las imágenes, pero sí que podríamos que agradecemos a Cristina y a Juan Pablo y a los alumnos y alumnas del Colegio de Nuestra Señora de Fátima de Valencia, que nos acompañan aquí y que siempre estáis colaborando con nosotros. Y bueno, en Tutorías en Red siempre queremos que seáis vosotros, fundamentalmente, los que contéis cómo os van las experiencias y que esa coordinación se vea también, se visibilice, ¿no? Así que gracias y os invitamos a ver, estos vídeos porque los jóvenes están hablando de estos temas. Entonces puede ser también un punto de partida para que pongáis un vídeo en clase y a partir de lo que dicen los jóvenes y las jóvenes que son pues de primero de bachillerato y de cuarto de la ESO, pues puede dar pie a propiciar un debate en el aula. Y por último, en cuanto a formación de profesionales, los cursos que tenéis, hoy empieza Gafas Violeta, las plazas para hoy están llenas, pero os lo he querido poner aquí porque el 27 de octubre vamos a hacer una sesión presencial de Gafas Violeta y vendrá Patricia Martínez Redondo. Gafas Violeta es un curso de perspectiva de género aplicada a la intervención de las adicciones y yo os recomiendo mucho y además volvemos a hacer una sesión presencial, será por la tarde de 5 a 7 el 27 de octubre y en breve en Tutorías en Red pondremos el enlace para que os inscribáis, luego si queréis os amplío información. Los webinars para refrescar, pero no me extiendo más. Y bueno, las conversaciones, igual que he comentado antes que hablamos con Cristina y con Juan Pablo de Nuestra Señora de Fátima, pues también fuimos al Centro de Formación Profesional de Misericordia para hablar con Alfredo Pachés, que es orientador y el profesor de centro, y nos habló un poco de esa nueva mirada de la FP, o las asignaturas pendientes para valorar la FP de otra manera, y tienen unos proyectos muy interesantes que os animo a ver. Y luego hablamos con otra profesora del Colegio Santa Ana sobre literatura y género, ahora que está cambiando y que este año se empieza a implementar una nueva ley, ¿no? Y bueno, y la jornada la tenéis también en Tutorías en Red, pero me parece que no tenemos más tiempo y creo que es mejor que escuchéis a Neus. Os dejo con ella. Muchísimas gracias y cualquier cosa la resolvemos ahí ahora en el café. Gracias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Me llamo Neus y bueno, fundamentalmente he venido aquí en representación de la Comisión de Orientadoras de la Unión de Cooperativas de Enseñanza Valencianas, de la UCEV, a presentaros, pues bueno,
poder contaros de alguna manera en persona un poquito el contenido de las guías que os han repartido en la entrada, unas azulitas que tenéis todos con vosotros. Que la guía que tenéis en las manos, bueno, surge a partir de un proceso, pues bueno, bastante coordinado de trabajo. Somos un equipo de trabajo. Nos nutrimos básicamente de una forma de trabajar basada en la coordinación, una especie de... Para nosotras es como una construcción nutritiva, porque cada vez que nos vemos intentamos compartir entre nosotras pues, experiencias, compartir formación, compartir inquietudes y dudas en lo que nosotras llamamos un mercado de soluciones, que es un concepto que, bueno, pues que nos trajo de la mano un pedagogo que se llama Joan Baello, que ha escrito cosas muy interesantes y con el que tuvimos la suerte de tener una formación hace unos años. Y bueno, somos un grupo que nos reunimos una vez al mes para hacer todo este tipo de intercambio que os comentaba, de experiencias, de formaciones, etc. Y bueno, la verdad es que es un equipo en el que para nosotras la cooperación es como la herramienta que vemos más potente a la hora de poder realizar un cambio a nivel socioeducativo. Es un equipo donde principalmente yo diría que se da el respeto, la profesionalidad y el cariño, y en el que llevamos un tiempo con la idea muy clara de que teníamos que cuidarnos, ¿no? entre nosotras. Sabéis que en el colegio vamos a una velocidad muchas veces que vamos como con el piloto automático, y estos espacios para nosotras son un espacio también de autocuidado, ¿no? Es decir, de pararnos, de ayudarnos entre nosotras. Y en este espacio es donde surge un poco esta propuesta. En una de estas sesiones de trabajo que os comentaba, pues ese día, en el orden de la sesión, nos habíamos propuesto hablar entre nosotras de cómo trabajábamos en nuestras escuelas el tema de la orientación académica y profesional. Cada una, sabéis que tenemos en nuestros centros pues una realidad, un tipo de alumnado, un contexto, y entre nosotras pues es habitual pues intercambiarnos este tipo de cosas, ¿no? Cómo trabajamos, qué materiales utilizamos, si alguna se ha creado un material propio, compartirlo con la otra, y es algo que nos ayuda mucho. Pues en una de estas sesiones nos pusimos a trabajar y a pensar sobre la orientación académica y profesional. Y algo a lo que llegamos, a una idea a la que llegamos clara, era que nos dimos cuenta que tradicionalmente esta rama de la orientación había estado siempre enfocada lo que es en la salida, ¿no? Es decir, cuando ya acaban, por ejemplo, la educación obligatoria, pues las salidas de después, ¿no? A dónde van cuando acaban cuarto, qué enlace tiene eso después pues, con la universidad, con los ciclos formativos, con el mundo laboral. Y nos vino un poco a la cabeza, por resumirlo, no sé si conocéis, bueno, seguro que sí, a Francesco Tonucci, sí que lo conocéis, a Frato. Pues no sé si os acordáis de una viñeta que para nosotras ha sido como muy representativa durante todo este proceso de trabajo en el que ha terminado, pues digamos, dándole forma a esto. Y es una viñeta en la que aparece un niño en la escuela, en un pupitre, ¿no? Pues en la imagen quiere transmitir como que es un niño pequeñito, nos podemos imaginar que es de infantil, y en el bocadillo, ¿no? Como si fuera la indicación de la maestra o del maestro que le dice hazlo así. El niño va creciendo y es la misma imagen en el pupitre, el niño se va haciendo grande y sigue recibiendo hazlo así, hazlo así. Y de repente en la última viñeta, que se presupone como la antesala a la universidad, porque ahora no recuerdo qué aparece, pero te indica como que ese niño ya va a salir del sistema obligatorio y ya va a hacer marcha, y de repente le dicen elige, ¿no? Y claro, es de, bueno, toda la vida te han dicho hazlo así, hazlo así, hazlo así, y claro, y a veces pretendemos pues eso, que se levanten con 16 años y que elijan, ¿no? Y claro, y sería un poquito la foto, ¿no? de este clic que nos hizo a nosotras el empezar a pensar en todo esto. Una vez que esto lo vimos, y además es que lo vimos en grupo todas muy claro, dijimos, ostras, claro, es que tú no te levantas con 16 años y dices, voy a elegir, ¿no? Hay un proceso previo y hay una cantidad que nosotras, bueno, nos ha parecido infinita. De hecho, hemos tenido que ir cortando porque hemos dicho, todo es imposible. Hemos intentado ser un poquito realistas y acotar la cantidad de elementos y factores que intervienen en que luego tú pues, tengas 16 años y tengas herramientas desarrolladas y acordes a ti para poder tomar esas decisiones.
Entonces, nada, decidimos que esto para nosotras era muy importante, que queríamos reenfocar este trabajo y entonces decidimos que nos íbamos a dar un tiempo y unos espacios para ir trabajando esto, pues aparte de las sesiones mensuales que os comentaba, pues fuimos buscando fines de semana y otros momentos de autocuidado y de trabajo también, para ir dándole un poquito más de forma a esto. Conforme empezamos a avanzar en la idea, de repente lo que vimos claro es que queríamos crear una herramienta que nos sirviera a todos y que fuera útil para toda la comunidad escolar en general. Es decir, es un acto, un proyecto para compartir con todos vosotros y vosotras. Y bueno, pues que queríamos darle una forma y que para nosotras era muy importante que no perdiera de vista tres principios, ¿no? Que fuera accesible, que fuera inclusiva y que recogiera las 3 etapas educativas, ¿no? Que recogiera infantil, primaria y secundaria. Antes os estaba escuchando y, por ejemplo, pues Laura hablaba de muchos aspectos que tienen que ver con prevención, que la prevención, pues eso, no puedes empezar a lo mejor una prevención ya en la adolescencia, si es prevención tienes que empezar antes. Pues esto iría muy ligado, ¿no? También a esta idea. Si queremos que vayan desarrollando cosas, para nosotros, por ejemplo, era muy importante en la toma de decisiones, como os digo, tuvimos que acotar un poco y para estructurar, digamos que lo organizamos todo en torno a lo que podríamos llamar como aspectos relacionados con el autoconocimiento, por una parte, con la regulación, la autorregulación emocional, por otra, y con la capacidad de toma de decisiones. Y todas estas cosas es importante empezar a trabajarlas desde un principio, claro, no, por lo que os decía, el autoconcepto, si lo metes a lo mejor, metes una sesión de autoconocimiento en un taller ya en cuarto de la ESO, pues te puedes encontrar que de repente una técnica, una dinámica sencilla que empiece trabajando como soy, a veces te dicen, no lo sé. Claro, pues empezamos a trabajarlo desde chiquitines, de manera que lo hagamos sistemático y al final pues todas estas cosas se irán desarrollando. La guía, como os decía, la hemos tenido bueno, para poder ordenarla, la hemos distribuido en 3 bloques principalmente, que serían me veo, me siento y me muevo. El bloque de me veo invita básicamente a analizar dónde está el alumnado en el momento presente, es decir, dónde estamos aquí y ahora, porque entendemos que tenemos primero que vernos a nosotros mismos para después situarnos frente al mundo que tenemos enfrente. Habitualmente es verdad que estamos, relacionándolo con la orientación, estamos muy acostumbrados, o es algo que hacemos muy habitualmente, estar pendientes de elementos externos como puedan ser los cambios que va sufriendo el sistema educativo, ¿no? Cómo van cambiando, no sé, aspectos como puedan ser las ponderaciones, las notas de corte, las optativas, pero mirarnos para adentro, a los alumnos les decimos muchas veces que es importante sistematizarlo porque ellos no llegan a casa, ¿no? Y se ponen a pensar en cómo son. Es decir, es un trabajo que necesita mucha guía, ¿no? Es decir, necesita mucho acompañamiento detrás, no es algo que surge espontáneamente. Entonces, en este bloque, digamos, lo que tratamos de invitar a la comunidad escolar es a trabajar en que aprendan a mirar hacia adentro como forma después de aprender a mirar hacia afuera, ¿no? Es decir, me veo, me sitúo y a partir de ahí pues me veo y puedo tomar decisiones, ¿no? Por otra parte, tendríamos el bloque de me siento, que me siento habla básicamente de conectar, ¿no? De saber conectar con nosotras mismas y con nosotros mismos para no funcionar de manera automática. Seguro que, bueno, a mí me ha pasado mucho, sobre todo, y vuelve a salir creo que el tema de la pandemia, hablar con amistades que a lo mejor durante la pandemia, pues bueno, al tener a lo mejor más disponibilidad de tiempo en casa, o hubo gente que se vio metida a lo mejor en ERTES y también de repente se encontró ahí un tiempo, que yo creo que les dio para pensar en dónde estaban, en qué momento habían llegado, ¿no? En sus vidas, sobre todo al punto laboral en el que estaban. Y me encontraba amigas, por ejemplo, a lo mejor una que había hecho turismo y estaba como muy metida en su día a día, en sus cosas. Y de repente cuando llegó esto, que vino un ERTE, claro, pues se puso a pensar y de repente me dijo un día, es que yo no sé por qué hice turismo, a mí lo que me había gustado siempre es la literatura. Entonces cogió y bueno, le ha dado una vuelta y como eso más casos, es decir, muchas veces vamos con ese piloto automático de lo que tiene salida, lo que hacen mis amigos, lo que veo, lo que me influye
¿no? También los medios de comunicación, y muchas veces se pierde de vista ese punto, ¿no? Y para nosotros era muy importante que todo este acompañamiento de la orientación académica y profesional, que como os decía, nuestra idea es hacerla desde infantil, al final puedan ser itinerarios personalizados, ¿no? Y para eso tienen que partir de ellos mismos, ¿no? Es decir, si lo que queremos es que la ruta sea individualizada, tienen que conocerse a ellos mismos, qué les gusta, qué se les da bien, qué les interesa, y a partir de ahí moverse. Y con esto llegaríamos a me muevo. Me muevo, para nosotras implica, el moverse implica tomar decisiones, ¿no? Cuando tú te quieres mover a un sitio tienes que elegir, ¿no? Te vas hacia un sitio, te vas hacia otro sitio. Para nosotras moverse implica saber recoger información, de ahí hablábamos también antes de lo de la capacidad crítica, ¿no? Hoy en día tenemos un aluvión de información increíble y es importante tener esas herramientas para recoger lo que conecta con nosotras, ¿no? Recoger esa información, analizar las opciones que tengo, de esas opciones elegir, experimentarlas, valorar y en un momento dado decir, vale, sí, aquí es donde quiero estar, ¿no? Esto es lo que va conmigo, pues sigo por aquí. Y si por lo que sea, en un momento dado decidí que quería algo y ahora ya no, saber también que es algo que está abierto y que tengo la opción de cambiar, ¿no? De redirigir otra vez ese camino y de reenfocar otra vez la ruta. Y de alguna manera para nosotras es eso, ¿no? Hemos visto como vemos con una nueva mirada, ¿no? Por lo que decía también antes Laura, la orientación académica y profesional, lo vemos como un proceso abierto. Antes de empezar este trabajo de revisión, digamos así, profunda del tema, lo veíamos como algo más lineal y enfocado, como os decía antes, a la salida. Y bueno, y ahora lo vemos como un viaje que empieza en infantil, que es importante ir acompañando. Y para nosotras esta guía sería como una hoja de ruta en ese viaje, donde hemos ido poniendo aquellas cosas que para nosotras es importante tener en cuenta, que es importante tomar conciencia de que están implícitas dentro y que es importante acompañarlas desde ahí. Y la parte que tenéis en el papel sería esa esencia, ¿no? esa nueva mirada sobre la orientación, que para nosotras de alguna manera es lo más importante de todo este proyecto, porque la mirada es algo que nos acompaña cada día, ¿no? Cuando vamos al cole, en las cosas que hacemos, cuáles hacemos, cómo las hacemos, por qué y todo esto. Pero por otra parte no queríamos que este proyecto nuestro se quedara únicamente en esas ideas, sino que nosotras también como parte del otro lado, ¿no? Ahora mismo, porque yo he estado más veces ahí que aquí, dices, vale, hay ideas que me gustan, pero yo mañana llego a mi cole y ¿qué hago, no? Bueno, pues nosotras lo que hemos hecho es, aparte de esta guía que tenéis en papel, habilitar una sección en la página de la UCEP que tenéis en la guía, donde encontraréis un rebost, como una despensa, donde hemos ordenado, por una parte, como os decía, primero por etapas, por infantil, primaria y secundaria, y dentro de cada etapa hemos ordenado estos tres bloques de los que os hablaba también. Dentro de infantil encontraréis el me veo, me siento, me muevo, en primaria lo mismo, y en secundaria lo mismo. Lo hemos hecho pensando, pues eso, que nosotros, o sea, que yo, por ejemplo, pudiera esta tarde entrar en la página, pensar, vale, soy de secundaria, voy a empezar por el autoconocimiento, ¿no? Entro y directamente tenéis ya dinámicas, talleres, recursos. En un alto porcentaje son de elaboración propia que hemos puesto ahí para compartir. Y también encontráis algunos otros elementos que son de autores reconocidos o de alguna otra asociación, alguna otra persona que lo ha hecho, que hemos nombrado las fuentes y el origen, y que están ya para hacer mañana. Es decir, tú entras esta tarde, te lo ves, o sea, pinchas en lo que en ese momento te parece que es más importante para empezar con el grupo, y está explicado de manera que pudieras entrar ya directamente mañana a hacerlo. Es decir, te dice a lo mejor desde cómo dividir el número de alumnos en la clase, si vas a necesitar folios, tijeras, un vídeo, y si es el caso del vídeo, el vídeo está puesto para que lo podáis proyectar. Es decir, es un material que está, digamos, preparado ya para utilizar ya. De manera que tú te lo puedes mirar en tu casa y al día siguiente entrar. No requiere una elaboración, no está la idea y luego tú te la tienes que montar el taller, ¿no? Está ya para utilizar. Y después de todo esto, lo que encontraréis también es una rúbrica que para nosotras es súper importante, sobre todo por lo que os decía. Bueno, esto que veis aquí sería lo de los bloques, ¿vale? Que os contaba. Tenéis por una parte eso, infantil, primaria y secundaria, y veis que en cada bloque están los tres aspectos, ¿vale? Que está relacionado con el autoconocimiento, el que está relacionado con
con la autorregulación emocional y con la toma de decisiones. Y ahora, mira, pasa si quieres. Vale, esto es lo que os encontraréis cuando entréis en la página, ¿vale? Veis que tenéis también, bueno, desde la guía que está para descargar en PDF también. Y esto, por ejemplo, es una actividad es en el bloque de infantil, ¿vale? Veis que dentro de autoconocimiento, por ejemplo, tenéis esto. Dentro del bloque de autorregulación emocional tenéis estos de aquí y en el de toma de decisiones los de abajo, ¿vale? Y aquí cada vez que vais clicando en uno de los títulos, eso directamente lleva a un enlace donde está todo explicado, como os decía antes. Y junto a esto encontraréis una rúbrica. Es una rúbrica para vosotros como profesionales o para el tutor o tutora, si fueran los que pusieran esto en marcha, que es como una forma de que vosotros y vosotras seáis conscientes de si realmente estáis haciendo todo ese acompañamiento. Es decir, les estoy acompañando en la parte de autoconocimiento, les estoy acompañando en la parte de autorregulación, porque a veces sin querer, a lo mejor en un grupo te centras en algo, se te va el trimestre o se te va el curso y todo no lo has podido trabajar. Y es una manera, pues eso, muy visual para organizarnos y para darnos feedback también a nosotros mismos de si estamos, digamos, acompañándoles en todos los aspectos, porque para nosotras todos son importantes. Y nada más. Como os decía, es una guía que hemos creado para compartir y que esperamos que sea, como os hemos puesto ahí, una estructura sobre la que continuar creciendo. Así que nada, esperamos que os sea útil. Muchas gracias por escucharme y nada, que nos veamos pronto en más foros de estos. Gracias. Muchas gracias a Neus Casado, a Laura Ferrer, a Rocío Benito y a Emma San Martín por esta brillante exposición de todas las actividades que hacemos. Y por supuesto, muchísimas gracias también a todos los componentes del servicio de adicciones que han desarrollado un trabajo extraordinario y que tienen las pilas muy cargadas para empezar estas actividades durante este curso escolar. Por supuesto, a Amparo Gómez, a Antonio Arjona, a Juan Macarrillo, a Mario Jordá, a Vicente Ferrer, a Asun Hernández, a Eva Montoro y a Ana Aquiles, con el agradecimiento como jefe de servicio por este buen trabajo realizado, y a toda la unidad administrativa para que durante este año vayamos bien. Reitero, muchísimas gracias a todas y todos por vuestra presencia. Sin vuestro trabajo, el nuestro no tendría sentido. Por lo tanto, ruego trasladéis a vuestros equipos en los centros educativos y en las AMPAs nuestro agradecimiento por esta colaboración que mantendremos en el futuro. Muchas gracias y buenos días.